Hola a todos, mucho gusto. Mi nombre es Daniela Mauri Ramírez, soy estudiante de psicología. El día de hoy nos acompaña Daniela Isabel Atencia y Leo Delvis de los Reyes. El día de hoy nos encontramos realizando una entrevista con ellos dos acerca de la crisis migratoria que se ha vivido en el país con nuestros vecinos, amigos venezolanos. Esta entrevista se realiza a partir del curso de psicología social en el que se pretende analizar qué tanto ha sido, qué tan fuerte ha sido para ustedes esta crisis migratoria que se ha vivido y de qué manera se han visto afectados o cómo ha sido ese proceso, que ese proceso pudo haber sido difícil o pudo haber sido fácil, relativamente fácil, aunque todo cambio conlleva unas consecuencias que pueden ser buenas o pueden ser a lo mejor no tan buenas. Hoy es 22 de octubre del 2025. Voy a proceder a entregarles el consentimiento informado en el que me autorizan la publicación de este video en las bases de datos de la Universidad Nacional de Colombia, en la UNAD. Entonces, les voy a pasar para que por favor me regalen una firmita. ¿Dónde se hace? Sí, por aquí así. Bueno, nos encontramos actualmente en el municipio de Caucasia, Antioquia. En esta región, pese a las diferentes situaciones sociales que se viven, han llegado muchos inmigrantes buscando una oportunidad, buscando hacer su vida aquí en el municipio, pese a la situación, porque la situación del municipio alrededor del conflicto armado es bastante complicada, pero sin embargo ha sido un lugar donde ha sido el hogar que muchas personas al que, han sido el lugar al que muchas personas han decidido llegar. ¿Listo? Entonces, ¿cómo están? Muchísimas gracias primeramente por estar aquí acompañándome en esto que vamos a hacer hoy. No, a ti, muchas gracias por tenernos a nosotros en cuenta. Sí, la situación ha sido un poco difícil porque no a todos nos han recibido de la mejor manera. Muchos malos comentarios, no solamente por ser inmigrantes venezolanos, sino también por la fama que nos damos nosotros acá en el país vecino. Bueno, vamos a irnos caminando por el principio como para ir desarrollando cómo ha sido ese transitar de Venezuela hacia Colombia. Entonces, quiero que me hablen un poco acerca de cómo fue ese proceso de migración, cuántos años tenían familia acá, cómo fue ese proceso de llegar de Venezuela a Colombia. Bueno, en mi caso, yo me vine en el 2014, tenía 14 años, vine a la ciudad de Bogotá, allá tenía mis dos hermanos mayores, me vine con mi mamá y con mi hermana, buscando pues un mejor futuro, ya que mi mamá pues estábamos las tres solas. Mi mamá trabajaba pues para mantenernos a mi hermana y a mí. Ya mi mamá era una persona mayor, entonces mis hermanos mayores nos dijeron, bueno, vénganse para acá, ya mi mamá pues ya no tiene que trabajar, acá las ponemos a estudiar y pues tienen un mejor futuro. Yo me vine a Bogotá exactamente por ahí en el 2014, en el mes de octubre, si no estoy mal. Empecé pues a estudiar en un colegio pues privado, me aceptaron porque no hubo rechazo, eh, llegué siendo una niña con tan solo 14 años de edad. O sea que en general ese proceso de migración relativamente no fue tan No fue difícil. forzoso, no fue forzoso, fue por decisión propia, nosotros nos quisimos venir. Su familia es de aquí de Colombia. Sí, mi mamá es de San Juan, de Nepomuceno. Mi mamá es colombiana, mi papá también es de la parte de Santa Marta. Pero tú sí naciste allá en Venezuela y estuviste en Venezuela hasta los 14 años. Sí, yo nací en Zulia,
en el 2000 viví hasta los 14 años y ya de ahí sí me vine hasta acá, hasta Colombia. Ok. Y Leo Delvi, Bueno, cuéntanos. buenas noches. Pues yo sí no tuve pues, ningún tipo de complejidad, pues, no sufrí ningún tipo de acoso, ningún tipo de malos tratos. Yo también duré hasta los 14 años, yo me emigré para Colombia en el 2016, 2017 más o menos. Mis padres se fueron primeramente para acá con unos familiares y luego más atrás fui yo. Ya cuando vine acá ya tenía, digamos, así como una cierta estabilidad, ya pues vine directamente a estudiar, no tuve ningún tipo de malentendidos con mis compañeros. Todos Eh, eran unos niños cuando sí, ingresaron acá al todos país. ¿Y la situación del país en ese momento ya se veía de pronto difícil cuando, o ustedes de pronto no tenían cuando muy en nosotros nos cuenta eso? venimos no estaba tan mal, pero sí ya estaba ya empezando a, como tal, a sobreesforzarse mucho el tema de la devaluación de la moneda. Ya hubo muchos temas. En consecuencia, a mí irme allá, pues como éramos unos niños, de pronto fue el cambio de ambiente. Oh, Estaba exacto. acostumbrado a pues, a un tipo de colegio, acostumbrado a ciertos amigos, Okay. ciertas cosas. Y de pronto, culturalmente, a lo mejor Venezuela y Colombia, por estar tan cerca, podemos tener costumbres un poco parecidas. Sin embargo, así como aquí en Colombia se vive de una manera tan diferente en Bogotá a como se vive en la En la costa, costa. entonces son unos choques culturales que de pronto, ¿cómo los vivieron ustedes? O de pronto llegaron a una región en la que se sintieron De mi parte, familiarizados. yo llegué primero fue a Barranquilla, Perdón, ¿y tú vivías en Venezuela en qué en parte? Zulia ¿Era, también. eso es una ciudad, un Eso municipio, es una una ciudad. ciudad grande, Sí, es como una aquí ciudad Medellín grande. o como aquí Bogotá? Sí, una ciudad grande exactamente, como Medellín o Bogotá. Ok, y Isa, También en Zulia. también, ok. Entonces la relación de ciudad me imagino que era parecida. Sí, es que En mi caso sí hubo choques, porque yo llegué directamente a Bogotá. Bogotá es totalmente diferente la cultura a la de que yo estaba acostumbrada. ¿Cuáles de pronto pueden ser esas diferencias más marcadas? Pues el habla, el, pues, ¿cómo le explico? El trato entre los compañeros, La familiaridad exactamente. entre... La comodidad no era la misma, pero cuando ya yo me vine a Sincelejo, ya era totalmente diferente porque las culturas eran prácticamente iguales. De Sincelejo aquí a la de Zulma en Venezuela. La de Sincelejo a Venezuela. Sí son más Sí, son parecidas. más parecidas, el ambiente, el trato, el llegar y saludar a un vecino, sentarte a Ujú. hablar, ya es totalmente diferente. En Bogotá no lo podías hacer porque es una ciudad ya, entre comillas, por decirlo así, peligrosa. Y las personas viven muy a prisa. Exactamente, todo era encerrado, tú salías, entrabas y ya solo te asomabas por la ventana y medio salías a compartir con tu familia ahí en la parte de afuera y ya otra vez entrabas. Pero acá por ser las casas más separadas con patio, ya es como que la relación entre vecinos y entre amigos es como que Ujú. más cercana. Ah, ok. pues de mi parte así, pues no me, o sea, de pronto al principio así, pronto en el habla, sí, pues no hubo choques, como que la gente como que por curiosidad preguntaban, pues cómo es eso, cómo se dice eso, o digámoslo así, yo iba a la tienda, yo pedía algo que yo se llamaba de una manera, pero Mm. acá se llama de otra, entonces pues como que Pero poco a era, en poco ese tiempo era más por la curiosidad de de conocer conocer en que de ese pronto entonces. por la necesidad de hacerte sentir mal o de No, pues discriminarte por eso. gracias a Dios los Era más amigos. bien ese gustico de conocer a una persona nueva y Cierto. A de... mí de pronto, pues mi mayor círculo social fue ya en el colegio, ya porque yo nunca fui de salir tanto. Pues los amigos que conocí fueron muy buena gente, fueron muy tratos, pues la primera semana normal, pues conociendo. Ujú. Y mi círculo social se amplió tanto que ya pues empecé como que muchos me invitaron a conocer Caucasia, Te salíamos. familiarizaste muy Sí, yo sí me fácil. adapté, por ese lado me adapté muy rápido al ambiente. ¿Y qué fue lo que les hizo a ustedes decidir o a su familia, porque en ese caso su familia es la que tomaba esa decisión, porque ustedes eran unos niños, salir del país en Mi ese mamá momento? principalmente fue la de la idea. Mi mamá en ese entonces ya pues, ella fue muy, siempre todavía fue independiente.
Cuando nos fuimos en ese momento, mi mamá aún no tenía, pues no teníamos cierta necesidad, pero ella como que previó lo que podía haber pasado, entonces ella prefirió como que buscar otros aires, en dado caso de que pasara algo. O sea, ella ya estaba viendo que de pronto la Sí, situación que podía ser. exactamente, pues que ya había que, pues digamos así, pues las cosas que compraban un precio, entonces de Ujú. pronto aumentaban repentinamente. Y Veía los cambios ellos económicos prefirieron mejor salir antes de. antes de que pues, se pusiera más complicada la cosa. En Barranquilla fue que se intentó, no le gustó mucho ese ambiente porque era más ciudad Mm, indocumentado y todo eso, era más complicado el tema del trabajo y todo eso. ok. Y por medio del padrastro de mi papá, fue que se le garantizó un trabajo acá, estar acá, y como ese grupo era más sencillo conseguir, digámoslo así, ofertas laborales o cositas acá. Ok. Y esa fue la decisión por la que llegamos acá a Caucasia. La Isa, mía principalmente la salida, mi mamá estaba sola con mi hermana y conmigo, pues nosotros no vivimos con nuestro papá desde que yo tengo 5 años. Entonces era una mamá soltera, ya mayor, trabajando, porque mi mamá en Venezuela trabajaba vendiendo cervezas para mantenernos a mi hermana y a mí. y tu mamá, como es colombiana, Exactamente. y tu papá seguía viviendo allá o él no, No, él sigue todavía allá. él sigue allá. Sí, él sigue allá todavía en Venezuela. Entonces ella ya estaba sola porque la Sola, sí. familia de ella sí es colombiana. Sí, es la familia de mi mamá, todo, totalmente todo es Es colombiana. colombiana. Tú tienes hermanos. Sí, yo soy la número 7. Tengo Ok. 6 hermanos más. Y todos son de Venezuela. ¿Todos nacieron allá o No, algunos? solo dos nacimos en Venezuela. Mi Ok, hermana, una hermana que tengo acá en Caucasia con la cual vivo y yo. De resto todos son colombianos. ok. ¿Cómo fue esa salida? ¿Ustedes hicieron el trámite normal? ¿No tuvieron ningún problema? En mi, La salida específicamente de tomar el bus, de tomar el avión, de los papeles, ese tema fue. en mi caso, mi mamá pues en ese momento pues tenía las maneras, y mi mamá pues yo junto con ellos, yo entré todo legal. Yo nunca tuve que pasar por partes ilegales, sino que Ujú. Y de todo, pronto gracias a todas estas Dios, experiencias que han tenido muchas personas de que de se vienen pronto por la experiencia, Cúcuta. pues, pues yo no, gracias a Dios nunca tuve esa experiencia. De pronto la experiencia más cercana sí era porque ciertos, los buses llegaban a una parte que es como la raya, que se conoce como marcado, que es Ujú. pues el choque entre las El dos ciudades, punto, entonces ujú, llegaba la hasta allá hasta el frontera. terminal, y ahí sí tocaba pasar a pie porque ahí sí ya tocaba sí o sí caminar. ¿Cuánto tiempo? Se caminaba, digámoslo así, como por 30 minutos más o menos, pasar de frontera a frontera. No tanto por la distancia, sino que en ese momento llevamos muchas cosas, muchas maletas y muchas personas, pues la multitud de esas Ujú. personas era muy pegada, entonces se colapsaba mucho, los policías revisando, pues siempre hubo mucha aglomeración. Digamos que fue como que lo más cercano así a un choque así. Ya al llegar al terminal, si no fue ya más relajado, simplemente tomar otro expreso, y ya que fueron total de viaje de Venezuela aquí a donde estamos acá, son casi 17, 18 horas de viaje. de, de A Venezuela, nosotros nos ¿a tocó dónde? del Zulia a La Raya, son como unos 5 o Pero 6 la raya, ¿dónde? Maicao. Maicao, Maicao, ok. Nosotros allá le llamamos la raya. viene siendo Ok. por ahí unas 5 o 6 horas de viaje más o menos. Y ya del terminal de Maicao hasta son como unas 10 horas. A Barranquilla tú llegaste No, directamente. la primera vez fue a Barranquilla, pero Barranquilla es más cerca. Ya Mm. la experiencia por acá sí fue más larga porque ya son como 10, 11 horas. Nosotros tocábamos irnos en la noche para poder llegar al día más siguiente en la mañana. Digámoslo así, digamos que nos vamos hoy por allá a las, digámoslo así, o 10, 11 de la noche más o menos, y pasaba un día viajando y al siguiente día llegamos en la mañana. Ok. Las, siempre Un no viaje hay, bastante. ¿Y cuando viajaste solo? no, mis papás en ese entonces regresaron aquí, pues vinieron, bajaron y pues irme con ellos, Ah, ok, te fueron a porque el tema de buscar. legalidad de menor de edad no podía viajar solo, Ok. pero pues viajé todo legal, pasaporte, documentos, todo Ujú. fue fácil en ese En ese entonces, momento no tuvieron ningún ningún inconveniente por inconveniente. eso. Bueno, y Sara, cuéntanos tú cómo fue ese camino de Venezuela hacia acá. ¿Llegaste sola o llegaste con tu mamá también?
En mi caso, pues nos vinimos las tres, mi hermana, mi mamá y yo. Mi papá nos acompañó hasta Maicao porque como éramos menores de edad necesitábamos un permiso. Mm. Además de que ya estuviera el permiso firmado, pues para que no se presentara algún inconveniente, pues él nos acompañó hasta allá, hasta Maicao. Pero eh, mi mamá antes de venirnos, nosotros teníamos una casa, mi mamá la vendió. Nosotros veníamos ya literalmente sin nada, o sea, solo con la plata de la casa y ya no teníamos Una nada casa, más tenían allá. una casa en Venezuela. Sí, una casa propia de mi mamá, Wow. la cual ella vendió para venirnos. Cuando ya estábamos en la frontera, pues los policías tienden a revisar todo el equipaje. A mi mamá sí le quitaron 15 millones en ese entonces, porque ellos no podían ver cantidad de dinero pues guardada. Y en ese entonces 15 millones de pesos. Exactamente. Y ya nosotros como que escondamos todo, porque literal escondíamos todo lo que teníamos, pues para que no nos lo quitaran, No se lo- porque trabajar tan duro allá para que vengan y nos quiten así como así, pues muy duro. Y ustedes llegaron, pero ya llegaron donde la familia de tu mamá, aquí en Colombia, Así, llegamos a Bogotá directamente, ya nosotros sí demoramos por ahí unas casi 24 horas viajando, viajando pero nosotros sí no tuvimos que pasar a pie, sí, pasamos directo, directo. sí. Ok. Bueno, Leo también nos dijo que llegó la primera vez que llegaste a Barranquilla. ¿Qué familiares o quién personas estaban Por esperando? parte de la abuela de pues, mi papá sí toda la familia es colombiana. Digamos primero por parte de mi abuela, con una familia que allá que nos acogió, nos dio cierta comodidad, pero por el tema de que aún pues, están documentados mi mamá y eso fue muy difícil como que mantener una estabilidad allá. Y al ser una ciudad era más complicado. Esa fue la primera vez que viajamos y pues, nos regresamos. Ya en la ¿Se segunda, regresaron para dónde? para Venezuela otra vez. O sea, ustedes viajaron a Barranquilla inicialmente. Pero fue como para probar. ¿O cuánto tiempo estuvieron? No duraron mucho, como unos 3 4 meses. Ok, y volvieron a Venezuela. Ok. Y después se probó por parte del padrastro de mi papá a Caucasia y se fueron yo papá solo, y fue cuando yo me quedé solo. Y probaron, pues vieron que el ambiente pues, podía funcionar y ahí sí fue que optaron Y ya esta por, vez, ¿a dónde llegaron? ahí sí iban directamente acá a Caucasia. Ok. Directamente. O sea, desde ahí tú has estado aquí en Caucasia. Desde ahí estaba aquí en Caucasia. Ok. ¿Cuál fue esa primera impresión de ustedes cuando ingresaron al país? Yo, pues al ser un niño, pues así, fue como que emoción, como que Claro, un país asombro. nuevo, pues emociones nuevas, situación nueva, ver cosas que nunca había visto. Y en ese Eh, tiempo ser el centro de ajá, pronto de atención, porque sí, llegaban pues ustedes, eran bueno, los... de mi parte fue muy fácil hacer amigos aquí, nunca tuve ningún tipo de inconveniente, los amigos, yo sí me pedían apodo que normalmente era chamo, hey, chamo, y cositas así, pero ¿Cómo toman nunca, ustedes esas palabras? pues, yo la tomé normal porque en donde yo vivía normalmente es un apodo normalmente que se dice, a Ok. cualquier persona que tú le dices, así como decir el parcero, Ok. acá se dice chamo así, pero no es normal, o sea, es Ujú. un decir. Y acá como pues muchos venezolanos entonces decían esa frase también, pues identificaban a los venezolanos como así. Pero nunca tuve malas experiencias, siempre fue un buen ambiente que estuve acá. Así que no tuve ningún tipo de acoso, ningún tipo de malos Ok. entendidos. Y Isaac, ¿cuál fue su primera impresión? Ahorita nos estabas hablando de que en Bogotá de pronto fue un poco más difícil porque la cultura era muy diferente de la ciudad donde vivías allá en Venezuela. Sí, yo anteriormente ya había venido a Bogotá Ok. porque allá vivían mis hermanos, pero yo siempre venía era de visita. ¿Te Ya, quedabas cuánto? ¿Unos días? ¿Un mes? un mes, Ok. como mucho. Pero yo no salía, estaba como que con la familia y ya pues era normal porque yo sabía que iba de visita. Pero, ¿Socializabas con tu familia? exactamente. Ya cuando yo me vine, que mi mamá tomó la decisión ya de quedarnos acá, ya ahí sí asombro, pues obviamente ya uno decía, me voy a quedar allá. Y No hay retorno. tenía miedo, porque yo decía, voy a empezar en un colegio con personas que hablan totalmente diferente a mí. En mi caso, cada vez que me tocaba comprar algo, yo tenía que explicar qué era. Y siendo vecinos de países que es Exacto. donde
donde tenemos tantas cosas similares, pero el dialecto, Es en las totalmente diferente. palabritas, de pronto ahí Más no. que todo me tocaba cuando estaba estudiando. Cuando me decían, no, Daniela, párate, explica. Entonces yo explicaba, muchos me miraban como que no No entendí. entiendo. Y yo, es más o menos así, y ya Ah, ok. me los lograba como más o menos explicar. O buscaba alguna foto o algo y le decía, es esto. Ok. Y ahí ellos me decían, acá se llama así. Y a mí se me pegó ese hablado. Yo era de las O que sea que decía, empezaste a hablar es rolo, un poco, el acento. sí, un poco. Ya yo decía chino, cuando allá en Venezuela le decíamos muchacho, Ay, acá en la costa pelado. ujú. Entonces ya decía chino. Entonces ya yo como que las escuchaba y yo decía, pero tengo que hablar como ellos hablan para que me entiendan. Ujú. Yo allá en Bogotá solo Tratando de encajar de de alguna encajar, manera. claro, porque era diferente, o sea, el ambiente era, imagínense, un colegio privado. Y en Venezuela estabas en colegio privado. No, estaba en uno público. Era primera vez que yo estaba en un colegio privado. No. Entonces todos me miraban como que ella es la nueva, es de Venezuela, todos se me ¿Y sentaban al en qué lado. época llegaste? ¿Llegaste iniciando o llegaste a mitad No, yo llegué de... iniciando. Ah, bueno, ya eso Llegué es una ventaja iniciando. porque de pronto hay más niños nuevos, de cuando se ingresan a mitad de año, cuando ya todo el mundo se conoce, Sí. todavía es aún más Lo bueno complicado. fue de que ese miedo que yo tenía al empezar, pues se esfumó, o sea, era como algo tan psicológico, porque yo llegué y me aceptaron tan bien. O sea, se me acercaba, me decían, ay, oye, mira, o sea, estaban tan interesados Había que yo me mucha sentí curiosidad. cómoda. En ese momento yo me sentí cómoda con los profesores también. Me decían, si no entiendes algo, ven, acércate, dime, yo te explico. Y tanto fue así que ni hasta yo me creí cuando me dijeron, Daniela, eres una de las mejores estudiantes del salón. Entonces yo salí hasta con beca prácticamente, sino que ya al venirme para Sincelejo, pues el ambiente me gustó porque me sentí más cómoda. Y dije, no, aquí me De quedo, aquí soy, de bueno, de aquí estos soy. lados. Sí. Entonces, de pronto ustedes, por lo pequeño que estaban, la situación fue muy diferente después de la migración, pero de pronto a sus papás, ¿cómo los vieron ustedes una vez que ellas se vinieron para Colombia, empezar de nuevo porque ya tenían sus vidas hechas en Venezuela? ¿Cómo creen que fue ese proceso para ellos? ¿Cómo fue sobrevivir? Pues cuando yo llegué acá, yo vivía, en ese entonces vivíamos en la casa de mi abuela. Pues mi papá sí empezamos pues todos desde cero, eso fue unas cositas que sí fueron como que distintas, porque en ese entonces mi papá compró fue un colchón inflable, eso que se inflaba, eso se le hacía un que se tocaba pegarlo con pegarropa, o a veces amanecíamos, eso Y desinflaba. relativamente en Venezuela ya estaban viviendo bien. Sí, Lisa me decía que tenían una casa, o sea, tener una sí, mi vivienda es algo papá, que ya te da a ti mucha seguridad y tener que dejarla. No, y sí, allá tampoco se paga servicios, o sea, en donde estábamos nosotros no No, pagábamos servicios, o sea, ni luz, agua, ni gas, nada ni de eso. arriendo, nada. en mi caso pues mi papá sí ni nunca tuvo una necesidad como que de vender nada, entonces actualmente sigue allá. De pronto pues buscar aquí trabajo sí fue un poquito complicado, pero ya al tener ya familiares, como que le fueron dando ayuda y todo eso. Y de poquito a poquito se fue como comprando las cosas, ya con un tiempo mi papá ya buscó casa solo, empezó así, después empezó a independizar y después mi mamá empezó a trabajar también y gracias a Dios siempre, mi papá al ser esas personas que desde muy pequeño trabajaron en una finca y están acostumbrados a trabajar, mi En papá el como que pueblo. no le fue como que tan mal, sino que él se adaptó muy rápido a lo que fue la manera de trabajar. Eso sí, trabaja de lo que sea en ese momento, de todo lo que le salió, de todo lo que salía, trabajaba. Y gracias a Dios nunca nos faltó, digámoslo, como que una necesidad o una... Incluso yo cuando empecé a estudiar, yo empecé prácticamente con todo, pues uniforme, útiles, o sea, Con mi todo. papá, sí, o sea, mi papá nunca experimenté esa necesidad. De pronto no sé a nivel psicológico cómo la estaba llevando, porque al ser un niño en ese entonces uno no le presta atención a eso. No. Y eso es como que una responsabilidad que tenía yo con mi mamá. Pero a mi nivel nunca tuve ningún tipo pues, digámoslo así, ojo experimentar
un problema económico. Ujú. Que gracias a Dios siempre tuve grandes Vivías tu vida comunidades. como un niño. No es Como como si, ahorita que vemos muchos niños sí, gracias Trabajando. a Dios, trabajando, que vienen con sus siempre, papás y tienen que ponerse a trabajar, a hacer situaciones que no deberían porque son niños. Eso sí, a ustedes no no, les tocó. No, pues a mí gracias de a Dios parte no. nunca me tocó. Yo viví mi infancia normal, jugando, eh, salía, corría, pues llegaba del colegio, como un niño Como normal, un común y niño. corriente. Nunca experimenté nada, algo parecido a eso. Y para No. Isa también fue algo parecido. Pues en mi caso, cuando llegamos, como yo indiqué, mi mamá ya era mayor. Ujú. Mi mamá desde que se vino de Venezuela ya más nunca ha trabajado, porque mis hermanos pues dijeron, ya usted ya está mayor, ya usted no debe trabajar. Entonces, en ese entonces ya, ¿Cuántos años tienen tus hermanos? O sea, eh, ya son ya... sí, ya ellos son, el mayor tiene 40 y algo, no recuerdo Ok. muy bien. Y el menor de los hombres, que es el que ve por mi mamá Ujú. ahora, pues el que más ve por ella, tiene por ahí como unos 34, 35. Ok. Y yo soy la menor de las mujeres. Entonces, cuando tú te viniste para acá con tu mamá, ellos se hicieron cargo de Ellos se hicieron ustedes. cargo de nosotros, sí. Ok. Mi hermana, pues ella se regresó a lo que cumplió los 18 años, se regresó para Venezuela, quedamos mi mamá y yo, los cuales nos vinimos para acá y desde entonces mi mamá más nunca ha trabajado, pero ella sí se enfermó. Después de haber dejado de trabajar allá en Venezuela, venirse a una parte en donde ya ella no estaba trabajando, no estaba haciendo nada, ella se empezó a enfermar mucho, que si la presión, que si le empezaron a detectar lo del azúcar, la diabetes. Ujú. Entonces ya era constantemente ella enferma, ella enferma. Yo digo que fue el cambio, o quizás ya tanto estrés que tenía que ya empezó como que a brotar esa enfermedad que ella tenía, la presión. Ok. Entonces, pero de resto no. Siempre viví mi niñez normal. Llegué, mis hermanos, me sentí tan cómoda que seguí siendo yo. No tuve que pasar alguna necesidad, nunca me faltó una comida o nunca me dormí sin comer. Entonces, Fue bien, todo relativamente sí, bien. bien. Bueno, ahorita entonces hablemos de lo que piensan ustedes para su futuro. ¿Ustedes creen que su futuro ahorita ya está aquí en el país o de pronto tienen algún deseo de en algún momento retornar a Venezuela? Yo de mi parte actualmente no veo como una ida para allá porque en Venezuela lo único que tengo así es como mi familia, mi abuelo por parte de madre. Como tal, mis amistades no están allá, más de pues la mayoría de mis amistades que están allá ya no están ahí, sino que están en Estados Unidos, están en Colombia, Perú, Se han ido otros regando por todo el exactamente. mundo. Otro de los motivos es que yo acá ya voy por mi título universitario, pues tengo un trabajo, soy independiente, no tengo como que una necesidad todavía y pues no veo como que un motivo de ir para Venezuela, de pronto visitar, pero actualmente no tengo ningún tipo de planes de regresar, quizás más adelante sí, pero actualmente no tengo ningún tipo de... Su futuro está aquí. Sí, Y con porque Isa, porque ya, ellos son pareja. sí, pues ya tengo todo acá, mis estudios acá, tengo mi título profesional, mi trabajo, pues todo lo que empezaba ya está acá, entonces no tengo como que un motivo claro para irme todavía. Isa, ¿qué Yo, piensa? pues, allá tengo mi abuela por parte de padre, también está mi papá. Tengo, desde que me Pero tú vine, tienes comunicación con tu papá. sí, sí, Ok. yo tengo comunicación con él, con mis hermanos, porque él tiene varios hijos allá. Pero de ir a regresar y vivir, no, No, yo ya ya no no. me veo viviendo allá. O sea, quizás iría a visitar, pero hasta allí. Pues yo siempre he dicho, donde está mi mamá estoy yo. Quizás más adelante salir del país, pero no a Venezuela. Quizás se me presente alguna En oportunidad y otro, pueda a otro salir lugar, a otro a otro país. lugar, exactamente. Ir, experimentar, conocer, mirar a ver cómo me va, si no, pues regresarme otra vez acá a Bogotá. Actualmente tengo un trabajo estable con el cual pues mantengo a mi mamá. En estos momentos Okay. yo Ella está vivo. viviendo acá contigo. No, ella vive en Sincelejo. A Ok. ella no le gustó Caucasia. Caucasia, No, ¿no? ella es de las personas que le gusta estar, sembrar, estar en su ¿Y allá pueblito. tienen alguna
Sí, Ella está en una parcelita, en nosotros, el campo. exactamente, mi mamá vive a 45 minutos de Sincelejo, en un corregimiento que se llama El Piñal. Eso es prácticamente una troncal. Pero en la casa donde está mi mamá, pues es bastante grande, mucho patio porque Ah, es una herencia como así que le dejó mi abuela para ok. varios hermanos. Entonces ella es feliz allá, En sembrando, el campo. barriendo, haciendo de todo. Ella es muy feliz allá, entonces ella nunca se acostumbra acá a Bogotá. Entonces yo lo que hago es enviarle, cada vez que puedo voy, la visito, o ella viene hasta acá, nos visita y así. Ah, bueno. Muchísimas gracias por su participación, por compartirme un poquito de lo que ha sido su experiencia, que es diferente a la de muchas otras personas que han vivido de pronto unas situaciones muy críticas. Ustedes lo vivieron cuando todavía a lo mejor no estaba pasando una situación tan difícil, pero de igual manera no dejan de haber en algún momento estereotipos o juzgamientos por parte de otras personas que no conocen ni siquiera su historia y que los motivó a venir, porque ustedes finalmente no los motivó una crisis como tal allá, sino buscar un cambio, una mejor oportunidad, pero no directamente por la crisis que se vivió, que se vive todavía actualmente en el país. Entonces, muchísimas gracias por compartirme un poquito de su historia. Con Listo, gusto, gracias a gracias a ti. ti. Listo, esto es todo. Muchísimas gracias.